A lo largo de los años han surgido múltiples criminales que han dejado luto y dolor en la vida de muchas familias. Asesinos cuya personalidad provoca miedo y rechazo ante los ojos de la sociedad y cuyo registro criminal deja en evidencia la maldad que habita en muchos de ellos. Pero ningún criminal ha provocado tanto miedo y fascinación a la vez como Ted Bundy. Joven, apuesto, ambicioso, estudiante de derecho, con aspiraciones políticas. El perfil de Ted Bundy no encajaba con el estereotipo de maníaco homicida y él lo sabía. Ted Bundy, acusado de al menos 30 asesinatos en 7 estados entre 1974 y 1978. Se destacó por su inteligencia y apariencia carismática, factores que le permitieron evadir a las autoridades en varias ocasiones y escapar de la prisión 2 veces. Detrás de un joven modelo, carismático y seductor se escondía una de las figuras más aterradoras de todos los tiempos. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1989 por 36 asesinatos de mujeres, pero se sospecha que mató a más de 100. Theodore Robert Cowell, nativo de Burlington, estado de Vermont, era un estudiante con altas notas en la Universidad de Washington. Logró una licenciatura en psicología y más tarde una matrícula en derecho. Calificado como brillante por más de un profesor y un modelo a seguir para sus amigos y familiares. Ted se hizo de una buena reputación ante los ojos de las demás personas. Carisma, encanto, lenguaje suave y envolvente, esa era la carta de presentación que lo representaba. En la primavera de 1967, a sus 21 años, mientras estudiaba en la Universidad de Washington, se enamoró de Stephanie Brooks, una hermosa joven muy inteligente que provenía de una familia rica y acomodada. Brooks fue el sueño hecho realidad de Bundy. Pero 2 años después ella se graduó en psicología y finalizó la relación por considerar que él carecía de objetivos claros en la vida y se marchó a la ciudad de San Francisco. Bundy nunca superó la ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento por reconquistarla. A principios de 1968, abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos con salario mínimo. En ese tiempo inició una relación de 5 años con Elizabeth Clover, una mujer divorciada que tenía una pequeña hija. Sin embargo, Clover desconocía que la obsesión de su novio por reconquistar a su ex lo llevó a escribirle decenas de cartas que nunca fueron respondidas. A mediados de 1970, Bundy se volvió a matricular en la Universidad de Washington, esta vez con especialización en psicología. Fue un estudiante aplicado y con buenas notas en la universidad, donde se graduó como psicólogo en 1972. Durante uno de los viajes a California, Bundy se reencontró con Brooks, ella quedó sorprendida por sus notables cambios. Bundy ahora era un profesional y parecía estar encaminado a alcanzar todas sus metas. Ambos mantuvieron una relación discreta y fugaz, pero al mismo tiempo, Bundy también estaba saliendo con Clover y ninguna de las dos se conocía. En abril de 1974 dejó de asistir a las clases de derecho en la universidad, mientras que las mujeres jóvenes de la zona comenzaron a desaparecer misteriosamente. En 1973, después de abandonar a su amada Stephanie, empezó a tomar alcohol y a perpetrar una serie de hurtos en casas y comercios. 4 de enero de 1974, el inicio de los asesinatos. En la noche del 4 de enero de 1974, entró al cuarto de la universitaria Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una barra de hierro en la cabeza para luego violarla. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy tenía entonces 27 años. Casi un mes más tarde, en la noche del 31 de enero de 1974, atacó a la estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Angie Lee, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio y de un golpe fuerte a la cabeza la dejó inconsciente y la sacó de la escuela.
Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. El cadáver de Linda apareció un año después, semienterrado en una montaña cercana a la Universidad de Washington. Sin embargo, la policía no había vinculado los casos de Lenz y Healy. Hasta que en la primavera y el verano de 1974, en Alud, desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se registraron 8 víctimas que fueron atacadas por la noche. Los investigadores empezaron a encontrar patrones, modus operandi hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que según los testimonios de los testigos afirmaron haber visto a un hombre joven y bien parecido que iba cargado de libros. Con un brazo enyesado o en cabrestillo, que solicitaba ayuda a mujeres jóvenes que luego no volvían a ser vistas. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para entrar o arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron 2 de las jóvenes asesinadas. Las víctimas de Bundy lo encontraban atractivo y carismático, y él aprovechó esto para ganarse su confianza. Por lo general, se acercaba a ellas en lugares públicos y fingía estar discapacitado o herido, pedía que lo acompañase hasta su casa o trabajo, así lograba llevarlas con engaños a un lugar más remoto. A veces visitaba los lugares donde había cometido los asesinatos y durante horas cuidaba del cadáver para luego tener relaciones sexuales con los cuerpos sin vida. También decapitó a 12 de sus víctimas y guardó algunas de las cabezas en su apartamento durante un tiempo como recuerdo. En algunas ocasiones, simplemente irrumpió en residencias y mató a golpes a las víctimas mientras dormían. Lentamente la policía fue encontrando más pistas y las piezas del rompecabezas empezaron a cobrar sentido. A inicios de 1974 la cantidad de asesinatos empezaría a ser alarmante. El 9 de febrero de 1974, el cadáver de Carol Valenzuela de 20 años fue encontrado junto a otro cuerpo que no pudo ser identificado en Vancouver, Canadá. 11 de febrero, Nancy Wilcox de 16 años, desapareció y jamás fue hallada. A pesar de que no hay evidencias claras, se sospecha que Bundy estuvo involucrado en la desaparición. El 12 de marzo de 1974, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. El 17 de abril de ese mismo año, Susan Rancourt, de 18 años, fue reportada como desaparecida. La última vez que fue vista caminaba por los jardines del Central Washington State College. El 6 de mayo de 1974, desapareció Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar café. Nunca llegó a su destino. Parks se encontró con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo. El 1 de junio de 1974, Brenda Ball, de 22 años, salió de la taberna Flame en Borie, Washington, después de comentarles a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sun City, California. La última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 20 días más tarde se descubrió que Ball nunca llegó a su destino. En la madrugada del 11 de junio de 1974, Jordan Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad Kappa Alpha Zeta de Seattle, desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para un examen. Su compañera de habitación y la encargada del dormitorio comunicaron su desaparición a la mañana siguiente y no se volvió a saber nada de ella. El 14 de julio del mismo año, la universitaria Janice Soto le dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish.
Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía el brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar libros en su auto. El mismo día secuestró a Dennis Naslund, que estaba pasando el día con su novio y amigos. El cadáver de Dennis apareció en el mes de agosto y estaba flotando en el lago a 27 kilómetros al este de Seattle. Durante todo ese tiempo Bundy logró evadir con éxito a la policía. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba y bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974, con el fin de evitar ser atrapado por la policía, se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho en la Universidad de Utah. El 11 de octubre de 1974, Rhonda Stapley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la universidad, cuando Ted Bundy se ofreció a llevarla en su Volkswagen. Con la excusa de ir al zoológico, estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica durante horas, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida. En un momento en que Ted regresó al vehículo, consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre de 1974, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local. La raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 9 días. El 30 de octubre de ese año, desapareció Laura Amy, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes Wasatch mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, parecía que Bundy conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía y frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bundy cometería el primer error que lo acercaría aún más a su inevitable captura. Dejó a un lado su papel de necesitado para capturar a sus víctimas y optó por otro modus operandi. El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darronch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah. Esta vez haciéndose pasar por un oficial de policía, le informó a ella que alguien había intentado robarle su coche. Darronch subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de avanzar unos cuantos kilómetros, Ted detuvo abruptamente el coche, sacó una pistola y le apuntó a la cabeza para poder esposarle una muñeca. Ella luchó con uñas y dientes y consiguió salir del auto librándose de él. Posteriormente, pidió ayuda a un conductor que pasaba por ahí para que la llevara a la comisaría de policía. Una vez allí, narró el episodio y describió al hombre, su auto, y fue posible detectar el grupo de sangre de Ted entre los restos de la pelea. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía que, tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. La llave pertenecía a las esposas con las que, horas antes, se había presentado Carol Darronch en la comisaría de policía. La directora de la obra de teatro, Jean Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso le había solicitado que lo acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo. Pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Un mes después de los hechos ocurridos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche de la desaparición de Debbie Kent había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color beige del estacionamiento del instituto.
Llegado el año 1975, Ted Bundy decidió cambiar de escenario. Las montañas de Colorado sería su siguiente destino. Asesinatos, en Colorado. El 12 de enero de 1975, Kathleen Campbell, de 23 años, acompañó a su esposo, el Dr. Raymond Gadowski, a un seminario en Aspen, Colorado. Mientras descansaban en el salón del hotel, ella subió a la habitación para buscar una revista pero no regresó. El Dr. Gadowski y sus hijos, al ver que no regresaba, decidieron ir a buscarla pero no la encontraron. A media mañana se dio aviso a la policía de su desaparición. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido violada y brutalmente golpeada y no se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo de 1975, fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas Taylor en el estado de Washington. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes a Donna Mason. 15 de marzo, Julie Leigh Cunningham, de 26 años, desapareció de Vail, Colorado, después de salir de su apartamento en el barrio de Apollo Park para visitar una taberna local. Su cuerpo nunca fue encontrado. El 6 de abril de 1975, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo nunca pudo ser encontrado. 15 de abril, Melanie Cowley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra, tenía las manos atadas a la espalda y una funda de almohada había sido anudada con bastante presión alrededor de su cuello. Además, como casi todas sus víctimas, mostraba signos de haber sido violada. El 1 de julio de 1975, Shelley Robertson, de 24 años, viajaba por todo el país haciendo autostop. Sus amigos pasaron varios días sin saber noticias de ella. Algunos testigos dijeron que la vieron hablando en una gasolinera con un hombre que manejaba un viejo camión. El 21 de agosto su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Georgetown, Colorado. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de actuación. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos claves para identificarlo o brindar información para su descripción, lo que más tarde haría posible la captura y proceso judicial contra Bundy. Pero por el momento, el problema con el que no contaba la policía era que Ted constantemente cambiaba de apariencia, lo que hacía que fuera difícil de encontrar. Tras años de búsqueda e investigación, la atención hacia Ted Bundy se fue disipando hasta algunos años más tarde. El 16 de agosto de 1975, en un control rutinario, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso inmediatamente se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En los documentos encontrados en su auto decía Theodore Robert Bundy. En el vehículo también se encontró un kit de herramientas compuesto por una barra de hierro, esposas, cinta adhesiva, linterna, cuerdas y otros objetos ligados a los crímenes que dieron inicio a una investigación más exhaustiva. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Ted,
que en ese entonces tenía 29 años, confiado sonreía. No tienen pruebas contra mí, les decía. Sin embargo, Carol Darronch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976, fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas concluyendo que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando procesos judiciales en su contra. Las pruebas periciales del Volkswagen determinaron que las muestras de pelo encontradas en el vehículo pertenecían a Melissa Smith, una chica que fue secuestrada y asesinada el 18 de octubre de 1974. También se encontraron restos de ADN de Kaden Campbell, quien fue secuestrada y asesinada el 12 de enero de 1975 en Colorado. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionadas por la barra de hierro encontrada en el coche de Bundy. La policía de Colorado levantó cargos por asesinato el 22 de octubre de 1976. En abril de ese mismo año, fue trasladado a la prisión del condado de Colorado. Mientras cumplía sentencia por secuestro, Ted Bundy afrontó un nuevo juicio. Esta vez, por asesinato. La sentencia fue leve, 15 años de prisión con chance de libertad condicional. Intentos de fuga. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy rechazó a los abogados de su defensa y decidió representarse a sí mismo. Por ese motivo se le permitió visitar la biblioteca de la Corte de Aspen en el estado de Colorado. Aprovechándose de la poca presencia de los guardias dentro de la biblioteca, el 7 de junio de 1977, saltó desde una de las ventanas, lesionándose el tobillo. Aún así, eludió a la policía durante 6 días y sobrevivió robando y durmiendo en una cabaña abandonada. La policía lo atrapó cuando trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Volvió a escapar el 30 de diciembre de 1977 trepando al techo de una de las estaciones de la cárcel, para desde ahí acceder a otra parte del techo que conducía al armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiera nadie cerca y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Ninguno de los guardias notó la ausencia del prisionero Ted Bundy hasta la mañana siguiente, cuando ya habían pasado 15 horas de su desaparición. Ya estando fuera de la cárcel, robó una furgoneta BMW para transportarse y comenzaría nuevamente otra racha de asesinatos. Esta vez se presentaría ante sus víctimas bajo el seudónimo de Kenneth Misner. Las masacres iniciarían en Tallahassee, el 14 de enero de 1978. El edificio de la Fraternidad Chi Omega de la Universidad de la Florida estaba semivacío cuando Nita Neary volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta y decidió esconderse. En ese momento vio salir huyendo rápidamente del edificio a un hombre con gorra azul y un trapo envuelto con una carpeta. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo gravemente herida. Su otra compañera, Kathy Kleiner, también corrió con la misma suerte, quien sobrevivió después de un salvaje ataque del cual momentos después fue encontrada malherida en su habitación. A raíz de esos ataques, la policía revisó a fondo cada rincón de la fraternidad Chi Omega y encontró los cadáveres de Lisa Levy y Margaret Bowman. Lisa Levy, quien había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente, y Margaret Bowman, la cual fue estrangulada mientras dormía para luego rematarla con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de las chicas no pudieron aportar más pistas salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de allí, Bundy atacó a Cheryl Thomas, que sobrevivió a una brutal paliza después de resistírsele al agresor y luchar por salvar su vida. Su cráneo fue fracturado en 5 partes,
Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de la audición y vista. La paliza también le dejó graves problemas en el habla y pérdida del equilibrio. En la escena del crimen se encontraron evidencias corporales, como cabello y sangre del agresor. El 9 de febrero de 1978, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía que la había visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso que había olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. En Florida, 8 semanas después fue encontrado el cuerpo de la niña sin vida. Tras el asesinato de Leach, Bundy por alguna extraña razón, regresó a su apartamento de Tallahassee. Al parecer, se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando el agente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. Cuando regresó a su apartamento, limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se marchó de Tallahassee. Tras algunos intensos enfrentamientos con los empleados del hotel con relación a sus tarjetas de crédito que eran robadas y habían sido denunciadas, Bundy fue a parar a Pensacola, Florida, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por el policía de patrulla David Lee, que lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por temas de tráfico. El 17 de febrero de 1978, se le tomó declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad dado el diferente modus operandi observado en Florida. Bundy manifestó su descontento cuando el oficial de policía que le tomó sus datos preguntó cómo se llamaba, ya que Bundy esperaba que a esas alturas todo el mundo ya lo reconocía. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como los delitos de la década. Y tuvieron tanto impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la viva encarnación del mal. Bundy nuevamente prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él serían aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, que lo señaló como el hombre al que vio salir de la fraternidad con una gorra puesta. Después subió al estrado el odontólogo Richard Subiron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados incluyendo a Louise Bundy para la defensa. Bundy fingió estar llorando durante el testimonio de su madre. Al jurado se le permitió escuchar los detalles del secuestro de Da Ronch. El 31 de julio de 1979, tras 7 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los delitos y el juez Cowart lo sentenció a morir en la silla eléctrica. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad por su hijo. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando su inocencia y metódicamente agotó sus apelaciones. Representándose a sí mismo obtuvo numerosos retrasos en su ejecución incluyendo unos 15 minutos antes de la hora programada para morir. La primera el 4 de marzo de 1986, la segunda el 2 de julio de 1986 y otra el 18 de noviembre, a tan solo 7 horas de la ejecución. Bundy usaba y abusaba de su encanto personal y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. Mientras enfrentaba los juicios, muchas mujeres enamoradas de él llegaron a verlo a la corte. Lo veían y sonreían entre sí, olvidándose que él era un asesino brutal, sádico y pervertido que disfrutaba de matar a las mujeres.
Su último recurso para reducir la sentencia fue confesarle a Bob Keppel, jefe de investigadores del Departamento de Justicia de Washington, donde había ocultado los restos de varias de sus víctimas. En el patio de su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas que habían sido enterradas. La conducta de Bundy fue catalogada como perversión y compulsión necrofílica. El 17 de enero de 1989, obtuvo la fecha definitiva, iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar la muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para obtener más tiempo de esa forma. Él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. También trató de coaccionar a los familiares de sus víctimas para que solicitaran a la corte que le otorgaran más tiempo para poder confesar. A pesar de no conocerse el paradero de muchas de las víctimas, todas las familias se negaron. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con las reconstrucciones y búsquedas. Llegó al colmo de proponer ayudar a las autoridades a detener a otros asesinos en serie, aprovechando que por aquel entonces hacía estragos el llamado caso del asesino de Green River. Considerando esta actitud, aquellos que estudiaron la personalidad criminal de Bundy destacaron que era un mentiroso compulsivo que tuvo la osadía, a medida que se acercaba la hora de su ejecución, de tratar de demorar el momento de la misma intentando engatusar a la policía y al FBI prometiendo confesar todos los crímenes que había cometido. Bundy dio una maratón de entrevistas y confesiones para la prensa durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de algunas de las víctimas más jóvenes. Durante la fría noche de su ejecución en la silla eléctrica, Bundy recordó a sus víctimas y en su cara se dibujaba lentamente una sonrisa malévola. Fue electrocutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 a.m. Tenía 43 años, fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas.